durante más de 100 años, millones de personas se detuvieron frente a una vitrina de Berlín para contemplar uno de los rostros más famosos de la historia antigua. El busto de Nefertiti parecía ofrecer una imagen definitiva de la reina: piel lisa, pómulos elevados, nariz recta, cuello elegante y una expresión serena que transmitía belleza y autoridad. Pero aquella perfección escondía una pregunta que nadie había formulado. ¿Y si el rostro visible no fuera el primero que el escultor creó? En 2007, la pieza fue trasladada con extremo cuidado hasta un equipo de tomografía computarizada, una máquina utilizada normalmente para observar órganos, fracturas y tejidos dentro del cuerpo humano. A medida que el escáner reconstruía la escultura capa por capa, los investigadores detectaron una forma completa bajo la superficie. No era una grieta, una reparación ni un bloque irregular colocado como soporte. Era otro rostro. Bajo la fina capa exterior de estuco aparecieron ojos, labios, nariz, mejillas y pequeñas líneas de expresión talladas directamente en piedra caliza. Lo más inquietante era que ambos rostros no coincidían por completo. La cara interior parecía más natural y menos perfecta, la exterior había sido suavizada y corregida. Esto significaba que, hace más de 3000 años, un artista había terminado una primera versión y luego había decidido cubrirla con otra. En términos sencillos, el busto que el mundo reconoce contiene dos retratos, uno oculto, más humano, y otro visible, más idealizado. La pregunta ya no era si existía un segundo rostro, sino por qué alguien quiso mantenerlo fuera de la vista. Para comprender por qué podía ser necesario transformar el rostro de Nefertiti, primero debemos recordar quién fue ella y qué representaba. Nefertiti no era únicamente la esposa de un faraón poderoso. Vivió en uno de los momentos más tensos y revolucionarios de la historia egipcia, cuando su esposo, Akenatón, intentó alterar una tradición religiosa construida durante siglos. El faraón promovió el culto central al disco solar Atón, redujo la influencia de otros dioses, cerró o debilitó templos tradicionales y trasladó la capital a una nueva ciudad levantada en el desierto, Ajetatón, hoy conocida como Amarna. Este cambio no afectó solo a los sacerdotes, modificó la política, la economía, la arquitectura y la manera en que la familia real debía presentarse ante el pueblo. Nefertiti aparece en relieves participando en ceremonias, ofreciendo sacrificios y ocupando posiciones visuales que normalmente estaban reservadas al faraón. En algunas escenas, su tamaño y postura sugieren que no era una figura decorativa, sino una participante activa en el nuevo orden religioso. Por eso, su rostro tenía una función mucho más profunda que la de reproducir sus rasgos. Una imagen real debía transmitir estabilidad, juventud, legitimidad y conexión con lo divino. Si el busto iba a servir como modelo oficial para otros artistas, cada línea de la cara podía convertirse en un mensaje político. Una arruga podía sugerir edad, una asimetría podía reducir la sensación de perfección, una nariz irregular podía alejar la imagen del ideal que la corte deseaba proyectar. Así, el posible retoque del rostro no debe entenderse solo como una cuestión estética. Podía ser una decisión relacionada con el poder. Dicho de manera simple, el busto no mostraba solamente a una mujer bella, mostraba la versión de la reina que el nuevo régimen quería que Egipto recordara. La historia se vuelve aún más extraordinaria cuando observamos el lugar exacto donde apareció la escultura. El busto no fue recuperado de una tumba real llena de tesoros, ni de un templo dedicado a Atón, ni de una sala ceremonial del palacio. El 6 de diciembre de 1912, un equipo arqueológico alemán dirigido por Ludwig Borchardt excavaba las ruinas de Amarna cuando encontró una construcción que había pertenecido al escultor Tutmosis. La identificación no se basó únicamente en una suposición, el nombre del artista apareció inscrito en un objeto hallado en el mismo conjunto. Dentro del taller había moldes de yeso, fragmentos de rostros, piezas sin terminar, herramientas y modelos en distintas fases de elaboración. Era el espacio de trabajo de un maestro y de sus aprendices, detenido de forma repentina por el abandono de la ciudad. Entre arena, escombros y restos del estudio apareció Nefertiti, todavía en el lugar donde probablemente había sido creada. Este detalle cambia la interpretación de la obra. Tal vez el busto era un modelo de referencia para reproducir la imagen de la reina en otros lugares. Quizá era un ejercicio técnico destinado a enseñar a los aprendices cómo combinar piedra caliza y estuco.
También es posible que fuera un retrato oficial aún no entregado, o una pieza experimental que el escultor seguía perfeccionando. Cuando el proyecto religioso de Akenatón se derrumbó después de su muerte, Amarna perdió rápidamente su función. Los edificios fueron abandonados, los talleres quedaron vacíos y numerosos objetos permanecieron donde estaban. El busto pasó cerca de 3.300 años en la oscuridad, protegido por el mismo abandono que condenó a la ciudad. Para decirlo de forma clara, Nefertiti no fue encontrada al final de su viaje, sino en medio de su proceso de creación. Y precisamente por eso, su rostro oculto puede conservar una fase del trabajo que nunca estuvo destinada a ser vista por el público. Si te interesan los descubrimientos arqueológicos que obligan a revisar lo que creíamos saber sobre el pasado, suscríbete ahora. En las siguientes partes veremos cómo este busto salió de Egipto, porque su propiedad sigue siendo disputada y qué detalles reveló realmente el escáner sobre el rostro escondido. Pero encontrar el busto fue solamente el comienzo. Su salida de Egipto abrió una disputa internacional, y décadas después una primera exploración científica indicó que la escultura todavía ocultaba algo bajo su superficie. Después del hallazgo de 1912 surgió una pregunta que todavía divide a arqueólogos, gobiernos y museos: ¿el busto de Nefertiti llegó legalmente a Alemania o su verdadera importancia fue minimizada para facilitar su traslado? En aquella época era habitual que los objetos recuperados durante una excavación fueran distribuidos entre las autoridades egipcias y la institución extranjera que financiaba los trabajos. El procedimiento se conocía como reparto de hallazgos, pero dependía de que ambas partes comprendieran correctamente el valor y la naturaleza de cada pieza. Egipto ha sostenido durante décadas que Ludwig Borchardt presentó el busto de una manera poco llamativa, describiéndolo como un objeto de yeso pintado y evitando destacar la calidad extraordinaria del retrato. Según esta interpretación, los funcionarios egipcios no recibieron una imagen fiel de lo que estaban autorizando a salir del país. Las autoridades alemanas rechazan esa acusación. Afirman que la división se realizó conforme a las reglas de la época, que los representantes egipcios tuvieron acceso a los descubrimientos y que no existe una base legal suficiente para exigir la devolución. Detrás de ambas posiciones hay algo más profundo que una discusión administrativa. Para Egipto, Nefertiti es una figura central de su patrimonio y el busto representa una obra extraída durante un periodo marcado por una fuerte desigualdad entre potencias europeas y países excavados. Para Alemania, la pieza fue adquirida dentro del sistema legal vigente y se ha convertido en una parte esencial de su colección museística. En términos simples, el debate enfrenta dos preguntas diferentes: ¿quién posee legalmente el busto y dónde debería estar moralmente? Más de un siglo después, ninguna de las dos ha recibido una respuesta aceptada por todos. Mientras la disputa sobre la propiedad continuaba, los investigadores comenzaron a preguntarse cómo estaba construida la escultura. A simple vista, el busto parecía una obra compacta y perfectamente terminada, pero una tomografía realizada en 1992 mostró que su interior era más complejo de lo esperado. El problema era la limitada resolución de los equipos disponibles en aquel momento. El escáner producía imágenes separadas por varios milímetros, una distancia que puede parecer pequeña, pero que era demasiado grande para distinguir los detalles situados justo debajo de la superficie. Los científicos observaron variaciones dentro de la cabeza y el cuello, aunque no podían determinar si se trataba de una piedra tallada de forma rudimentaria, de reparaciones antiguas o de una estructura artística deliberada. Era como intentar reconocer un rostro a través de una serie de sombras incompletas. La prueba no resolvió el misterio, pero dejó una pista importante: el busto no estaba formado por un único material uniforme. Algo diferente existía entre el núcleo y la capa pintada. Durante años, esa anomalía permaneció sin explicación porque examinar una pieza tan valiosa implicaba enormes precauciones. No podía cortarse, desmontarse ni someterse a procedimientos que pudieran dañarla. La única solución era esperar a que la tecnología médica permitiera observar el interior con mayor precisión y sin tocar físicamente la obra. Dicho de forma sencilla, la primera tomografía no reveló un segundo rostro, pero demostró que había una historia escondida dentro de la escultura. La ciencia había encontrado la puerta, todavía no poseía la llave necesaria para abrirla. La oportunidad llegó años después, cuando nuevas observaciones y una tecnología mucho más avanzada permitieron volver a examinar el busto.
Bajo determinadas condiciones de iluminación se apreciaron pequeñas irregularidades alrededor de los ojos y el cuello, señales discretas que parecían contradecir la perfección de la superficie. En 2007, la obra fue estudiada mediante una tomografía computarizada en espiral de 64 cortes, capaz de producir imágenes muy próximas entre sí y reconstruir el interior en 3 dimensiones. El principio era similar al utilizado en un hospital. Múltiples haces de rayos X atravesaban el objeto desde distintos ángulos y un ordenador convertía las diferencias de densidad en una representación detallada de sus capas. La piedra caliza y el estuco reaccionaban de forma distinta, por lo que los investigadores pudieron separarlos digitalmente. Lo que apareció en la pantalla superó la idea de un simple núcleo de soporte. La piedra había sido tallada con labios, párpados, nariz, mejillas y líneas naturales alrededor de la boca. Sobre ella, el estuco no formaba una cubierta del mismo grosor. Era más grueso en determinados lugares y más delgado en otros, lo que indicaba que el escultor había añadido material de manera selectiva. Había rellenado ciertas zonas, suavizado otras y modificado contornos concretos. Esta distribución descartaba la idea de una capa colocada sin intención artística. El estuco actuaba como una segunda fase de modelado, comparable a una corrección realizada sobre una primera versión cuidadosamente construida. En palabras sencillas, el artista no se limitó a pintar el rostro de piedra, lo volvió a esculpir desde el exterior. La tomografía transformó una sospecha técnica en una certeza material. El busto contenía una cara interior completa y una superficie final que alteraba algunos de sus rasgos. ¿Consideras que el busto debería regresar a Egipto o permanecer en Berlín? Escribe tu opinión en los comentarios y dale like al vídeo si deseas más investigaciones sobre los secretos, disputas y descubrimientos que rodean a las grandes obras de la antigüedad. Las dos caras parecían casi iguales cuando se observaban por separado. Sin embargo, al compararlas detalle por detalle, cada diferencia sugería que el escultor había tomado una decisión consciente sobre cómo debía ser vista la reina. ¿Qué rasgos fueron considerados demasiado humanos para permanecer en la versión exterior? La tomografía permitió estudiar digitalmente el núcleo de piedra caliza y compararlo con el rostro que hoy se observa en el museo. Las modificaciones no eran exageradas, pero seguían un patrón coherente. En la cara interior aparecían leves pliegues junto a las comisuras de los labios, pequeñas señales que podían relacionarse con la edad, la expresión o la anatomía natural de una persona. En la superficie de estuco, aquellas líneas habían sido suavizadas hasta desaparecer. El puente de la nariz también presentaba una discreta irregularidad en la piedra. En la versión final, la línea era más recta y continua. Los pómulos fueron elevados y definidos mediante la adición de material, mientras que ciertas transiciones entre las mejillas, los ojos y la boca se volvieron más delicadas. Ninguno de estos cambios transformó a la figura en otra persona. Precisamente por eso resultan tan reveladores, parecen correcciones destinadas a conservar la identidad general y, al mismo tiempo, acercarla a un ideal. El rostro exterior no reemplaza completamente al interior, lo selecciona, lo ordena y elimina aquello que podía interpretarse como imperfección. Para una audiencia moderna, estas modificaciones pueden recordar los retoques aplicados a una fotografía, donde se mantienen los rasgos reconocibles pero se suavizan arrugas, se corrige la forma de la nariz y se realzan los contornos. La comparación no demuestra que el escultor tuviera la misma intención que un editor actual, pero ayuda a comprender el procedimiento. En términos sencillos, la segunda cara no fue inventada desde cero. Fue construida sobre la primera para producir una Nefertiti más joven, equilibrada y visualmente poderosa. La interpretación más provocadora sostiene que el rostro interior podría acercarnos más a la apariencia real de Nefertiti, mientras que el exterior habría sido diseñado para comunicar una versión política de la reina. Esta posibilidad no resulta absurda cuando se analiza la función del arte real egipcio. Los retratos de faraones y miembros de la corte no eran documentos neutrales comparables a una fotografía de identificación. Eran imágenes oficiales destinadas a proyectar fuerza, continuidad, juventud, fertilidad, orden y relación con los dioses. Incluso cuando incluían rasgos reconocibles, estaban sometidos a convenciones que indicaban cómo debía aparecer una persona de rango elevado. Durante el periodo de Amarná, la imagen de la familia real adquirió además una importancia religiosa particular,
porque Akenatón y Nefertiti eran presentados como intermediarios privilegiados entre Atón y la población. Una reina envejecida o demasiado común podía debilitar el mensaje de perfección que la corte intentaba construir. Bajo esta lectura, Tutmosis pudo comenzar con un retrato natural, quizá basado en observación directa o en un molde, y después adaptarlo a las necesidades oficiales. La capa de estuco habría servido como un instrumento de comunicación política, no ocultaba la identidad de Nefertiti, sino que la elevaba por encima de la apariencia cotidiana. El resultado era una figura reconocible, pero también eterna, serena y casi inaccesible al paso del tiempo. Dicho de manera simple, el busto podía mostrar no cómo era la reina en un día concreto, sino cómo debía ser recordada para siempre. Si esta interpretación es correcta, estaríamos ante una forma muy antigua de gestión de imagen pública, creada miles de años antes de los retratos oficiales, las revistas y las redes sociales. Pero existe otra posibilidad que exige mayor prudencia. ¿Estamos viendo propaganda deliberada donde quizás solo había una técnica normal de escultura? La piedra caliza y el estuco son materiales muy diferentes. La piedra ofrece resistencia y estabilidad, pero no siempre permite obtener transiciones suaves sin riesgo de fractura. El estuco, en cambio, puede aplicarse en capas finas, lijarse, corregirse y modelarse con gran precisión. Un escultor podía tallar primero una estructura sólida con los volúmenes principales y utilizar después el estuco para completar el acabado. Desde esta perspectiva, el rostro interno no sería una versión secreta de Nefertiti, sino una fase intermedia del trabajo. Sus irregularidades no representarían necesariamente la edad real de la reina, podrían ser consecuencias del material, marcas de herramientas o elementos destinados a ser corregidos desde el principio. La diferencia de grosor en la capa exterior demostraría que hubo modelado selectivo, pero no explica por sí sola la razón. Todo acabado artístico implica decisiones sobre proporciones, simetría y superficie. Además, el busto fue encontrado en un taller, no en su contexto final, lo que aumenta la posibilidad de que funcionara como modelo de estudio o pieza técnica. Quizá la cara de piedra nunca estuvo destinada a ser contemplada por nadie, del mismo modo que la estructura interna de una pintura o una estatua moderna permanece invisible una vez terminada. En términos sencillos, las dos caras pueden ser dos etapas de una sola obra, no una lucha entre verdad y engaño. La evidencia física confirma que los rasgos fueron modificados, lo que todavía no puede demostrar es si el motivo fue político, estético, técnico o una combinación de los tres. ¿Qué explicación te resulta más convincente, una idealización política de la reina o el procedimiento habitual de un escultor experto? Comparte tu conclusión en los comentarios y dale like al vídeo para que más personas puedan participar en este debate histórico. El misterio del busto conduce a una pregunta todavía más difícil: ¿cuánto sabemos realmente sobre Nefertiti como persona? Su nombre es reconocido en todo el mundo y su rostro se ha convertido en un símbolo inmediato del antiguo Egipto, pero la información directa sobre su vida es sorprendentemente limitada. No se conservan diarios escritos por ella, cartas personales indiscutibles ni testimonios cercanos que describan su carácter, sus pensamientos o su vida cotidiana. La mayor parte de lo que conocemos procede de relieves, inscripciones, esculturas y escenas oficiales creadas dentro de un sistema político y religioso. Esas fuentes son valiosas, pero no neutrales. Fueron diseñadas para mostrar a la familia real desempeñando funciones específicas, vinculada a los dioses y situada en el centro del nuevo orden de Amarna. Durante más de un siglo, el busto de Berlín ha ocupado el lugar dejado por esa ausencia documental. Su expresión serena y sus proporciones elegantes han definido la imagen mental que millones de personas tienen de la reina. Sin embargo, el descubrimiento de la cara interior introduce una contradicción inquietante. Si el rostro exterior fue corregido para ajustarse a un ideal, entonces la representación más famosa de Nefertiti podría ser también la menos fiel a su apariencia cotidiana. Y si el núcleo de piedra era únicamente una etapa técnica, tampoco podemos afirmar que esa versión muestre a la mujer real. Tenemos dos rostros, pero ninguno puede identificarse con certeza como el verdadero. En términos sencillos, conocemos el símbolo mucho mejor que a la persona. La escultura ha preservado su fama, pero también ha colocado una imagen cuidadosamente construida entre Nefertiti y nosotros. La incertidumbre aumenta al comparar el busto con otras obras del periodo de Amarna.
Antes del reinado de Akenatón, el arte real egipcio seguía normas muy estables, las figuras aparecían en posturas formales, con proporciones controladas y expresiones destinadas a comunicar orden permanente. Amarna introdujo un lenguaje visual diferente. En varios relieves, Akenatón muestra un rostro alargado, labios marcados, torso estrecho y formas corporales que han generado interpretaciones muy diversas. La familia real aparece en escenas íntimas, sosteniendo a sus hijas, acercando los rostros y compartiendo gestos de afecto poco habituales en periodos anteriores. Estas representaciones parecen más humanas, aunque también contienen exageraciones simbólicas. Por eso el busto de Nefertiti resulta difícil de clasificar. Su cuello largo y su corona lo relacionan claramente con el estilo de Amarna, pero la cara exterior posee una armonía y una simetría que parecen alejarse de las deformaciones deliberadas presentes en otras imágenes. ¿Fue creado para una función distinta? Tal vez era un modelo utilizado por el taller para establecer una versión oficial y reproducible de la reina. Quizá no estaba destinado a un templo, sino a enseñar cómo representar sus rasgos. También es posible que el equilibrio entre naturalismo e idealización fuera precisamente el objetivo, conservar suficientes características individuales para que Nefertiti fuera reconocible, pero elevarlas hasta convertirla en un ideal político y religioso. El rostro interior, con sus pequeñas irregularidades, parece acercarse al interés de Amarna por la humanidad, el exterior recupera una perfección casi intemporal. Dicho de forma simple, el busto reúne dos tendencias opuestas, mostrar a una persona concreta y construir una imagen que supere a cualquier persona real. Esa tensión explica por qué continúa provocando debate. La revelación final no se limita a la arqueología. También habla de una conducta que seguimos reconociendo en el presente, la distancia entre lo que somos y la imagen que elegimos mostrar. Hoy utilizamos iluminación, maquillaje, edición digital, filtros y fotografías cuidadosamente seleccionadas para controlar la forma en que otros nos perciben. Tendemos a considerar esa preocupación como una consecuencia de la tecnología moderna, pero el busto de Nefertiti sugiere que el impulso es mucho más antiguo. Hace más de 3000 años, un escultor trabajó primero sobre piedra caliza y después añadió estuco para modificar detalles concretos. No empleó píxeles ni programas informáticos, pero sí tuvo la capacidad de suavizar líneas, corregir una nariz y elevar los pómulos. Tal vez cumplía una exigencia de la corte, tal vez aplicaba las normas de su oficio, quizá buscaba una belleza ideal que pudiera sobrevivir al tiempo. Cualquiera que fuera su intención, eligió qué versión del rostro quedaría expuesta y cuál permanecería escondida. Esa elección convirtió la escultura en algo sorprendentemente contemporáneo. También plantea una pregunta sobre otros objetos antiguos. Si una obra tan famosa pudo conservar un retrato completo bajo su superficie durante más de 3 milenios, ¿cuántas estatuas guardadas en museos podrían contener etapas ocultas que todavía no hemos detectado? Muchas piezas no han sido examinadas con tomografías de alta resolución, y futuras tecnologías podrían revelar correcciones, reparaciones o imágenes internas inesperadas. En términos sencillos, el segundo rostro de Nefertiti no solo cambia nuestra manera de observar una escultura, cambia nuestra forma de pensar sobre todas las imágenes perfectas. Detrás de cada representación oficial puede existir un proceso de selección, corrección y ocultamiento que nunca estuvo destinado a ser descubierto. El rostro interior de Nefertiti permaneció invisible durante más de 3000 años, y todavía no sabemos si representa a la mujer real, una fase técnica o una versión que la corte decidió ocultar. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este vídeo con quienes disfrutan de los misterios históricos. En el próximo episodio seguiremos investigando descubrimientos capaces de cambiar lo que creíamos saber sobre las civilizaciones antiguas.